pues algunas cosas que suceden en las emergencias y con las que hay que ser muy pulcro. Los criterios han sido 3. El primero, solvencia. No queríamos empresas que, teniendo en cuenta lo urgente de las reparaciones y la necesidad tan grande que tenía el territorio, nos dijeran a mitad de obra que es que no pueden con la obra, que no tienen recursos, que no pueden hacer acopio de materiales. Lo primero, eso. Lo segundo, disponibilidad inmediata de los recursos. Necesitábamos actuar en un tiempo récord. Y hoy, por ejemplo, en el bypass de la A7, una de las cosas que nos trasladaba la empresa que se había hecho cargo de la obra era que la reacción ha sido fundamental. Y en esto, permítame que reivindique a la Dirección General de Carreteras. En 24 horas teníamos en marcha el procedimiento. Y el tercer requisito, queríamos empresas locales, queríamos empresas de Valencia, por múltiples razones. Yo creo que la cercanía pues ayuda a tener los medios más disponibles y más pronto, pero sobre todo por la implicación. Nosotros creíamos que en una tarea como la que hay pendiente, nadie mejor que la gente de Valencia para hacer frente a la reparación. Esos han sido los criterios y afortunadamente hay muchas empresas muy buenas y bueno, de momento, desde luego, la respuesta que estamos viendo es estupenda y lo único que hace es consolidar, acreditar que los criterios elegidos han sido acertados. Los 3 criterios que les he puesto encima de la mesa son los que han presidido nuestra toma de decisiones. Es verdad, además, que las primeras decisiones han sido contratos de emergencia en los que no había ni siquiera oportunidad de abrir mínimamente la oferta a más de una empresa. Se ha tratado de coger al que mejor estaba preparado en cada momento. Ahora, en lo que nos queda por delante, ya iremos a procedimientos, digamos, más abiertos. Iremos a 3 ofertas, no nos podemos eternizar, porque obviamente estamos hablando de reponer cosas que existían y que, por tanto, eran necesarias para la vida de las personas, pero, en fin, nos vamos a tomar un poquito más de tiempo. Pero los criterios han sido esos: solvencia, disponibilidad inmediata y territorio. Y no hemos mirado más allá. Bueno, puede haber nombres, pero mire, es lo que había, es con lo que hay, vamos a trabajar.